Señor Laureano, ¿cómo considera usted que podría despertar el pueblo de México? Bueno, es una pregunta que trae consigo muchas variantes, pero el primer adormecimiento ha resultado del colonialismo, porque antes de la conquista México estaba en su plenitud. México estaba en una vida brillante, en matemáticas, en astronomía, en medicina, inclusive en agricultura. De manera es que nadie estaba adormecido. Vino el colonialismo y llegó la larga noche colonial que duró 300 años. Solo que fue una larga noche en la que había más de 20 millones de indígenas aztecas y para 1810 solo quedaban 2 millones. Es decir, hubo genocidio, no hubo adormecimiento. Fue adormecimiento de tumba. Muerte, como quien dice. De manera que si el colonialismo fue el que nos sometió al adormecimiento, hay que descolonizar a México. Ahora, ¿cómo? Ahí viene el problema. Primero que nada, que vuelva el pueblo a tener sus propias iniciativas y que no haya represión. La represión ha sido uno de los males de México en los últimos años. Cuando hay un despertar democrático, viene la represión. Entonces la represión se ha utilizado como un instrumento colonial. La República Mexicana sigue viviendo o aplicando los métodos coloniales. La represión ha sido un instrumento que ha conducido al genocidio, que ha conducido a la desaparición forzada de la gente, a mucha gente a la cárcel y a otros muchos a lugares inesperados, al mar o al cementerio. El combate al colonialismo significa que haya autodeterminación del pueblo mexicano. ¿Y qué es la autodeterminación? La autodeterminación es el derecho humano más importante del pueblo por su carácter colectivo. El derecho humano más importante para una persona es el derecho a vivir, pero para un pueblo su vida es colectiva y el derecho a decidir qué quieren ser, cómo quieren ser y de qué manera ser. Esa es la autodeterminación. Entonces, es uno de los principales principios del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos. Pueblo que no se autodetermina es pueblo esclavo, es pueblo dominado, es pueblo colonizado. La diferencia en la vida independiente es que el pueblo que logra definir qué quiere ser está en la función de la autodeterminación. Los derechos humanos establecen el derecho a votar y el derecho a ser votado. En México el pueblo vota, pero no es votado. ¿Quién le usurpó los derechos? Los partidos políticos. Los partidos políticos, sea quien sea, son los que deciden quién va a ser candidato. En lugar de que sea el pueblo el que decida quién va a ser candidato, es la pandilla que dirige el partido el que define quién va a ser candidato. El otro aspecto de la autodeterminación es que tenga trabajo propio.
que tenga capacidad de promover actividades. Y esto implica la agricultura, la ganadería, la pesca. En México, la represión impide a las gentes trabajar en lo que se desea. Salgan a cualquier calle de la Ciudad de México y verán que diariamente se captura a 50, a 100 o a 500 comerciantes ambulantes. El delito es trabajar. Es decir, está prohibido trabajar. La represión está inclusive en la libertad de promover una fábrica, un taller. Llegan los inspectores y le cierran a cualquiera su taller por nada. Pero en cambio, a las grandes empresas sí se les permite funcionar, porque ahora hay una democracia participativa de empresarios, no participativa de personas. No son los mexicanos los que participan, son las empresas las que deciden. Entonces, si teníamos una democracia partidista, ahora es empresarial. De modo que el mexicano no tiene esa libertad de decidir qué desea, cómo lo desea, cómo trabajar. El viejo principio de democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No lo he conocido. Yo he sido miembro del PRI desde 1946 y nunca vi que hubiera eso. Los tumbos eran gente muy experta. Vinieron los médicos homeópatas, vinieron pueblos indígenas, vino la Federación de Partidos del Pueblo Enriquista, enemiga de Ruiz Cortines, a sumarse a nosotros. Y bueno, pues, en un momento dado tuvimos contingentes en toda la República y entonces comencé a penar porque había problemas en Sonora que yo desconocía, había problemas en Yucatán que también desconocía. Pues era yo un extranjero en México también, no conocía la realidad. Poco a poco me fui internando en estas tareas. Me fui dando cuenta que en el estado de Oaxaca había una ebullición política de siglos. Y don Benito Juárez se desarrolló en Oaxaca, pero con un carácter que le forjó la misma realidad geográfica. Un día viajando con el licenciado Luis Echeverría en su camión, íbamos a una ceremonia un 21 de marzo, fuimos a Guelatao y voy viendo que había picos y otro pico y otro pico y otro pico para llegar a Guelatao. Me quedé asombrado y me paré a hablar al licenciado Echeverría. Le digo, mira, fíjate en esos picos. Ahora piensa en el niño Benito Juárez a los 6 o 7 años, subir un pico, bajar, volver a subir un pico, bajar, y había tigres y boas y no sé qué habría. Le espantaría a él la intervención francesa. Dice, oye, qué interesante mi visión. Entonces, cuando llegamos a Guelatao, pronuncié un discurso con ese tema. La geografía hizo fuerte a Benito Juárez. Bien, también en Oaxaca nació Porfirio Díaz. Y entonces fue la antípoda, lo contrario. Lacroix estableció un principio: habéis nacido para callar y obedecer, y se sigue aplicando en el año 2014. A callar. Este es el colonialismo que viven.
Entonces, ¿podemos decir que estamos autodeterminados? No, no, porque no tenemos participación, no se expresa nuestra voluntad. Los diputados y senadores no están representando los intereses de la sociedad. Sino que sus intereses. He allí el gran problema. Relata el Génesis de la Biblia que Adonai creó los cielos y la tierra. Y dice el Papa, yo soy el representante de Adonai en la tierra, luego la tierra es mía, soy su gerente. De esta manera el Papa se dispuso a coronar a los reyes. Él coronaba en Europa a todos los reyes. Y nadie podía ser jefe de Estado si no venía el Papa y le daba la bendición. Entonces, en esas condiciones, el Papa promulgó una bula que se llamó Incoe Terra. Dividió el mundo en dos partes. Todo esto va a ser para España y todo esto va a ser para Portugal. Y así fue como lo fue la decisión colonial. Entonces, el Papa 126 intervino, ordenó que el arzobispo de La Mora, el arzobispo de México, cerrara todas las iglesias y que acusara al masón Calles de ser el responsable. Y así se hizo. Entonces estalló un movimiento armado que le llamaron cristero en defensa de la iglesia, pero el mismo Papa había ordenado el cierre de las iglesias. Entonces el Papa interviene en muchas cosas y siempre en forma perversa. Al llegar al triunfo Hernán Cortés al conquistar a México, sus tropas entraron triunfantes el 13 de agosto de 1521. Inmediatamente comenzó a repartir entre sus soldados el territorio de México. A ti te toca toda esta zona con todo y indios. A ti esta otra zona. Y los indios eran repartidos con un propósito. La hipocresía se impuso. El objetivo era cristianizar a los indios. Pero ahora van a ver cómo se cristianizan. Viaja de México hacia Oaxaca el padre Motolinia y va averiguando por dónde va la ruta para llegar a Oaxaca. En un momento él relata, de repente se oscureció el sol, porque había miles de pájaros volando, eran zopilotes. Y entonces él dedujo, ahí abajo hay cadáveres. Efectivamente, era una mina. Un indio entra a trabajar sin agua, sin alimentos y con abundante látigo. Hasta que muere, se saca el cadáver y se lanza afuera y entra otro indio. Esa es la cristianización a que se sometió a los indios. Pues bien, la plata y el oro que sacaron en 300 años no supera la cantidad de plata y oro que está sacando Canadá en estos momentos. Es el nuevo colonialismo que hay en México. El colonialismo minero. Los problemas que hay en Michoacán se deben a eso, porque los llamados narcotraficantes están financiados por las empresas de Canadá. Sacan, extraen el oro o el hierro
y se lo venden a China. Así que es venta clandestina. Y cada barco que sale de México, del puerto de Lázaro Cárdenas, cuesta $30,000. Y China envía en compensación precursores para fabricar drogas. Quieren acabar con la minería. Han contaminado los ríos. Se han apoderado del aire de Tehuantepec. Y en una palabra, las empresas extranjeras están en plena destrucción de México, en perjuicio de la salud del país, en perjuicio de la vida de la población. En México no se tiene mucho conocimiento de la política externa. Cuando estuve en el PRI, en la CNOP me dijo un funcionario: deja esa tontería de la política internacional y haga política aquí con nosotros. Me lo dijeron eso varias veces, distintas personas. Entonces, me pude dar cuenta que los grandes intereses deciden muchas cosas que en México se ejecutan. Y los gobiernos son servidores de esos intereses. Entonces, ¿qué haría yo si volviera a comenzar? Pues educar a los políticos de México en materia de política internacional. Lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania es una lucha porque Ucrania produce trigo que es necesario para Rusia. Ucrania y Rusia constituyen una superpotencia. Perdiendo Ucrania, Rusia se convierte en un país común y corriente. Y la Unión Europea quiere que Ucrania entre a la Unión Europea. Entonces la lucha es contra de Rusia para doblegarla, quitándole el trigo. Entonces en la política internacional están muchos secretos. La sociedad de Anáhuac fue cósmica. Hubo la costumbre de que las familias subían al techo de la casa, para ver las estrellas. Y entonces, pues se llegaron a hacer esta pregunta: ¿cómo es posible que estas estrellas tan abundantes vivan sin chocar? Nunca chocan. Entonces apareció el principio de respeta el derecho del otro para que no choques. Por eso es un principio indígena. Respeto al derecho ajeno es la paz. Eso es. Si Benito Juárez lo dijo, es porque era indio. Entonces es observación del cosmos. Bueno, entonces la imagen que se tuvo del cosmos se transportó al hogar. La familia fue cósmica, no había paredes internas. Los sociólogos le llaman promiscuidad, pero la cosa es que cuando nació las paredes internas, recámaras separadas, el papá y la mamá ya no conocen a sus hijos. Y en la familia indígena, que se vive en forma común, sí conocen a sus hijos. Ahora, la familia cósmica creó una sociedad cósmica. Y entonces, la sociedad cósmica requería estudio, cálculo. Así nacieron las matemáticas a partir de la mazorca del maíz. Con la mazorca del maíz se aflojaban las semillas
y se movían para abajo o para arriba, o hacia adelante o hacia atrás. Y esas palancas sirvieron de cálculo. Toda la sociedad indígena utilizó la mazorca de maíz para calcular. En las estelas mayas se observa que tienen unas pulseras aquí y unas en el tobillo. Eran esos métodos de cálculo. Lo que quiere decir que los gobernantes sabían matemáticas. De manera que el cálculo para construir Teotihuacán, que fue muy exacto, muy preciso, no se ha vuelto a tener. Y esto pues significa que había una capacidad matemática de gran desarrollo. Ahora, el calendario pues fue resultado de la observación cósmica, nada más. La influencia de los astros quedó inscrita en el calendario, y no nada más en el calendario, en todos los monumentos, al grado que, por ejemplo, llegaron a descubrir un mecanismo: la luz que llega en diagonal a un lugar, ellos la ponían vertical, hacían unos orificios y bajaba verticalmente. ¿Cómo lo hicieron? Nadie lo ha podido hacer. Y si el sol estaba en la tarde, ya también con la luz diagonal, igual entra la luz vertical. Cálculos matemáticos. Entonces, vean en el museo bloques de metal, oro y plata que no están engarzados y sin embargo están pegados. ¿Cómo lo hicieron? Ese fue el secreto de Anáhuac. Las matemáticas tuvieron un amplísimo desarrollo. En la escuela no hubo analfabetismo. Las escuelas, el calmécatl era la enseñanza del uso del mecate. El mecate estaba tejido con distintas fibras de color azul, verde, amarillo, rojo, así. Y la combinación de un color con otro quería decir algo. Sí. Las trenzas tienen ese origen. Sí, por eso es el mecate. Sí. Entonces, el nudo tenía un símbolo. Y la posición incluso. Y la posición. Sí. Entonces, el símbolo era combinación de colores con nudos. Y esa fue la enseñanza en el calmécatl. Se colocaba toda esta información en un mecate tendido en forma horizontal. Cuando el gobernante llegaba a la sala de gobierno, antes leía, veía hacia arriba viendo el mecate y sabía lo que había acontecido. Todos los días. Todos esos mecates eran guardados en Texcoco, en la biblioteca de Texcoco. Y los españoles, los curas, dijeron que eran cosas del demonio y quemaron toda la biblioteca. Entonces, las matemáticas fueron un eje esencial para el desarrollo de Anáhuac, pero llegaron a más lejos. Aparte del calmécatl, hicieron el cálculo de cómo flotar sobre el agua. En la isla del Tiburón, en Sonora, en el Golfo de California, los soldados yaquis verticales y tienen el rifle hacia adelante y ellos verticales. ¿Cómo le hacen? Porque los pies están como aletas así.
tuvieron naves con doble quilla. Los yaquis navegaron desde la isla de las islas del Baja California hasta Perú. Eso es cierto. Navegaron por todo el Océano Pacífico. El fenómeno climatológico del Niño y la Niña es observación indígena de los peruanos. Pero los peruanos navegaron de Perú hasta Australia. Nada más. Entonces, la comunidad preamericana fue una comunidad que nadie todavía conoce. Fue una comunidad que merece estudio, pero no bajo el prejuicio, sino con un sentido de investigación. Hasta el momento, los estudios del niño y de la niña no han sido superados. Y ya pasaron muchos siglos. Y ahora hay aviones y hay estudios de climatología y no sé cuántas cosas, pero no han superado el estudio del niño y de la niña. Imagínense ustedes la importancia que tiene el Golfo de California. Ahí vienen las ballenas del mundo a crear sus nuevas especies. Quiere decir que México tiene capacidad de influencia mundial por naturaleza, sin que seamos imperialistas, pero no hemos sabido valorar eso. Hoy día existe una civilización o un imperialismo en búsqueda de petróleo. La palabra Chapopotl es náhuatl, porque en Pánuco, por ejemplo, afloraba el petróleo solito y lo usaban como chicle. Entonces el Chapopotl fue parte de la civilización náhuatl, pero hoy es la esencia del saqueo. El territorio nacional energético se ha perdido inútilmente. De tal manera que, pues, para el despertar del mexicano requerimos muchas cosas, pero estar informados de qué está sucediendo. Si no estamos informados verazmente, no sabemos qué hacer. Bueno, les agradezco mucho.